La imagen de nuestros abuelos evoca recuerdos alegres y, en algunos casos desafortunados, nos sumerge en la nostalgia cuando ya no están junto a nosotros. Sin embargo, debemos recordar que la experiencia que muchos de nosotros compartimos con nuestros abuelos no es universal. Debemos entender que nuestras vivencias pueden ser muy diferentes entre sí. En muchos casos, algunas personas no tienen la suerte de disfrutar del cariño de sus abuelos. Por el contrario, su sola presencia puede generar temor y rechazo. Timothy, un niño de 12 años, solía llevarse muy bien con sus padres y destacaba tanto por su comportamiento como por sus calificaciones. En pocas palabras, tenía una infancia normal y feliz. Sin embargo, durante los calurosos días de verano, sus padres le ordenaban pasar unas semanas de vacaciones acompañando a su abuelo, quien vivía en las afueras de la ciudad. Esta idea llenaba a Timothy de escalofríos, ya que la sola idea de ver a su abuelo le causaba malestar. Pero debemos aclarar que este temor hacia su anciano abuelo no era infundado. Provenía de acontecimientos que los padres de Timothy desconocían, ya que él nunca mencionó los malos tratos. Lamentablemente para el pobre niño, el verano se acercaba y la fecha en el calendario estaba marcada como si fuera una pesadilla programada. Llegó el día y, a pesar de las pobres excusas del joven, no pudo evitar la visita. El abuelo, un militar retirado de 80 años, con una personalidad estricta y poco sociable, le recibía con palabras bruscas que demostraban los difíciles días que tendría que soportar el pequeño. En esta casa, todo se debe hacer a mi manera. Para obtener algo, debes pelear por ello. El anciano levantaba a su nieto a las 4 de la mañana y le pedía ayuda con el desayuno. Después de eso, debía empezar las tareas de limpieza, limpiar los viejos muebles de la casa, que eran bastante grandes para el niño, pero debía aprender a limpiarlos. Además, debía cortar el pasto y sacar las malas hierbas que estaban por todo el descuidado patio. Cada vez que el anciano veía a su nieto descansando o iba simplemente a tomar un vaso de agua a la cocina, inmediatamente le reprendía. «Eres un holgazán, no eres capaz de terminar una sola tarea. Tus padres te han mimado tanto que no sabes lo que es tener que trabajar toda la vida para obtener una miserable casa y una cena decente». Afortunadamente, Timothy contaba con una singular compañía, un pequeño cachorro que el abuelo había rescatado unos pocos días antes. Aunque resultaba extraño, ya que el anciano no se caracterizaba por realizar este tipo de cosas. Este hecho solo demostraba la desesperante soledad que le rodeaba. Timothy aprovechaba los momentos en que su abuelo dormía la siesta para jugar con el perro. Un día, mientras regaba las plantas, empezó a lanzarle agua al cachorro, pero fue sorprendido por el abuelo, quien lo reprendió de forma cruel. «¿Cómo te atreves a desperdiciar el agua de esta manera? Eres un estúpido que no sabe valorar las cosas. Esta noche, por tu miserable comportamiento, no tendrás cena». Este hecho solo incrementó el miedo de Timothy hacia su abuelo, que pasó de ser temor para convertirse en odio, deseando incluso la muerte del anciano. A pesar de ello, el rostro rugoso del viejo seguía perturbándolo, por lo que continuaba obedeciéndole. Tiempo después, cuando Timothy finalmente regresó a su hogar junto a sus padres y comenzaba a dejar de lado su tortuosa visita a la casa de su abuelo, una impactante noticia golpeó a la familia. El abuelo había fallecido. La sorpresa inundó a la familia de Timothy, quienes quedaron atónitos al conocer los detalles del informe médico. El abuelo había perecido en circunstancias espantosas. Al parecer, fue envenenado de forma lenta y dolorosa. Experimentó días de agonía, con fuertes dolores estomacales, vómitos y espasmos, hasta que finalmente sucumbió a una hemorragia interna que provocó que la sangre brotara de su boca. Su estado era tan lamentable que requirió ser embellecido para el velorio. Además,
se descubrió que el pequeño cachorro también había sido envenenado, posiblemente utilizando el mismo método que con el anciano. El velorio se llevó a cabo en la casa del anciano, a la que acudieron todos los parientes, incluido Timothy, quien se sentía profundamente inquieto. Si ya le causaba temor a su abuelo en vida, ahora la situación se había vuelto aún más angustiante. El abuelo reposaba en su cama en una de las habitaciones, y poco a poco los familiares iban entrando para despedirse en privado. Timothy no estaba dispuesto a realizar dicho acto, por lo que decidió esconderse entre los demás invitados para no ser enviado a la habitación. Sin embargo, llegó el turno de su madre, quien, al salir, instó a Timothy a despedirse. El joven no tuvo el suficiente coraje para lograr convencer a su madre de no entrar, así que, sin más remedio, tuvo que ir. El cuarto estaba oscuro y frío, las ventanas tapadas con cortinas negras y en medio, la cama sostenía el cuerpo sin vida del abuelo. Esta suma de circunstancias, que parecía sacada de una película de terror, logró quebrar al pobre niño, quien, desesperado, se desplomó de rodillas junto a la cama y confesó lo siguiente: «Abuelo, abuelo, perdóname por favor. Fui yo quien envenenó el agua. Te juro que no lo quise hacer, pero tus palabras eran como cuchillas en mí y ya no podía soportarlo. Lamento también que tu cachorro haya muerto». En ese instante, el brazo sin vida de su abuelo se desploma bruscamente al suelo desde la cama, haciendo que Timothy retroceda con horror y caiga de espaldas. Mientras intenta recomponerse, unos ojos rojos emergen de debajo de la cama, acompañado de gruñidos similares a los de un perro rabioso. El pánico se apodera de Timothy, quien desesperado intenta escapar de la habitación. Sin embargo, un brazo viejo y demacrado lo atrapa por la espalda. Sus piernas se niegan a responder y sus ojos se secan de tanto llorar. En ese momento, siente la presencia del abuelo, quien, con una voz grave y rasposa, le susurra al oído: «Ahora no solo eres un holgazán, eres un asesino. Pero al menos esta tarea la terminaste». Afuera de la habitación, la madre se percata de que el niño lleva mucho tiempo dentro, así que decide ir por él. Al abrir la puerta, es recibida con la perturbadora imagen del abuelo sosteniendo a su nieto en sus brazos, cuyo cabello adquiere un tono gris, su piel es rugosa, sin dientes, y sus ojos carecen de alma. Esta escena macabra deja a los presentes conmocionados, perturbando a la familia durante el resto de sus vidas.